Las campanas de la Basílica de San Pedro resonaron en toda Roma con un esplendor que no se escuchaba desde hacía años. Retumbaban por cada estrecho callejón de la ciudad antigua, se elevaban sobre los tejados y se derramaban en los corazones de los peregrinos reunidos desde todos los rincones del mundo. Era un día de alegría, de renovación, de divina anticipación. Las banderas habían sido izadas, los guardias suizos se mantenían firmes como estatuas de mármol, y el aire llevaba consigo la fragancia del incienso y de las rosas. Todos los ojos estaban fijos en el balcón central, la logia de las bendiciones. Dentro de la Capilla Sixtina, donde tantas veces se habían encontrado la historia y el cielo, el recién elegido papa permanecía en silencio, vestido de blanco. Su nombre era León XIV. Su rostro, sereno, curtido, estadounidense, reflejaba el de un pastor para una iglesia en transición. Sus hombros cargaban con el peso invisible de generaciones, y sin embargo, en ese momento, su expresión llevaba la suavidad de un hombre que no buscaba poder, sino servicio. Mientras se hacían los preparativos finales para la misa de inauguración, el hombre en el centro de tantas miradas no era solamente el Papa, era también el cardenal Luis Antonio Tagle. El querido cardenal filipino caminaba con gracia junto al Santo Padre, sosteniendo en sus manos el anillo del pescador. Ese anillo, con siglos de historia y rico en simbolismo, marcaría ahora la autoridad de León, el 40º, como el vicario de Cristo. Millones de personas en todo el mundo estaban viendo no solo la ceremonia, sino ese momento exacto de transferencia, de legado, de confianza y de unidad. El cardenal Tagle era más que un alto líder eclesiástico. Para muchos, él encarnaba una santidad difícil de encontrar en la vida moderna. Con una voz suave, unos ojos que parecían llorar incluso cuando sonreía, y una compasión que abrazaba tanto a los pobres como a los poderosos, se había convertido en un ícono global de la ternura católica. Para la juventud de Asia, era esperanza. Para los reformistas, un puente. Para los tradicionalistas, al menos hasta hace poco, era un hermano en la fe. Cuando dio un paso al frente con el anillo en la mano, cayó un silencio sobre la plaza exterior. Era como si la misma tierra se detuviera para presenciar lo que ocurriría a continuación. Arrodillado ante el Papa León el XIV, el cardenal Tagle pronunció las palabras antiguas en latín, con una voz temblorosa por la reverencia. Recibe el anillo, signo de la misión que te ha sido confiada por el apóstol Pedro. Que seas un pastor para el rebaño y un servidor de la unidad. El Papa extendió su mano derecha, y en un solo gesto simbólico y suave, el cardenal Tagle colocó el anillo en su dedo. Las cámaras destellaron, los coros entonaron cantos, y la plaza estalló en un aplauso atronador. Los peregrinos lloraban, algunos se arrodillaban, otros simplemente contemplaban con asombro. En ese momento, el vínculo entre estos dos hombres parecía inquebrantable. No había señal de división ni sombra de conflicto, solo la imagen de una iglesia antigua recibiendo un nuevo capítulo, con dos de sus hijos más admirados de pie, juntos. Más tarde esa misma noche, después de que el boato se desvaneciera y las velas se consumieran, el Papa y sus asesores más cercanos se reunieron en una sala privada dentro del Palacio Apostólico. Sobre platos sencillos de pan y fruta, no hablaron de gloria, sino de responsabilidad. La conversación giró en torno a la sanación, a las heridas dejadas por los escándalos, la política y el cansancio. El Papa León escuchó más de lo que habló, pero cuando lo hizo, fue con convicción. Este no es tiempo para coronas, es tiempo de lavar los pies. El cardenal Tagle sonrió suavemente ante ese comentario. Y sin embargo, el mundo sigue mirando nuestras manos, respondió. Hubo risas, pero también algo más, algo no dicho. En los días que siguieron, las imágenes de su abrazo se volvieron virales. Los comentaristas elogiaron su unidad. Jóvenes católicos lo llamaron el amanecer de un nuevo Pentecostés. Incluso aquellos que se habían alejado de la iglesia se detuvieron,
aunque solo fuera por un instante, a ver cómo se desarrollaban las escenas en la Ciudad del Vaticano. Algo había cambiado, algo hermoso. Pero dentro de los muros sagrados del Vaticano, no todos sonreían. A puerta cerrada comenzaron a esparcirse murmullos. Voces discretas planteaban preocupaciones sutiles. Había susurros de que la popularidad del cardenal Tagle se había vuelto demasiado fuerte, demasiado política, que tenía demasiados amigos, demasiados seguidores, demasiada influencia. Algunos empezaron a preguntarse si los gestos afectuosos entre él y el Papa León, el 44º, eran más ceremoniales que sinceros. Sin embargo, ante los ojos del mundo exterior, todo parecía intacto. En la quinta noche después de la inauguración, el cardenal Tagle visitó una pequeña capilla escondida detrás del altar principal de San Pedro. Se arrodilló solo en la oscuridad, iluminado únicamente por el parpadeo de una vela solitaria. Una estatua de Cristo sufriente se alzaba sobre él. Oró, no como príncipe de la iglesia, sino como un hijo ante un padre al que no podía ver. «Señor», susurró, «si mis manos deben quedar vacías para que las tuyas sean elevadas, entonces toma todo lo que tengo. Pero si he de quedarme, que sea por tus ovejas, no por mi nombre». A la mañana siguiente, su rostro estaba sereno, pero alguien lo había visto en esa capilla. Alguien había notado su postura. Alguien había tomado sus palabras, las malinterpretó y entregó una versión distinta a oídos ya fatigados. Fue el inicio de algo que nadie esperaba, y para el cardenal Tagle, para el hombre que había colocado el anillo de Pedro en la mano de otro. Sus propias manos estaban a punto de quedar vacías de una manera que nadie habría podido predecir. La mañana siguiente a la inauguración, Roma despertó con una calma peculiar. La ciudad aún mostraba los restos de la celebración, flores lanzadas a estatuas, banderas ondeando en la brisa primaveral, peregrinos reunidos en oración alrededor de fuentes y escalinatas de piedra. Sin embargo, dentro del Vaticano, la atmósfera ya había cambiado. El boato había cedido paso al propósito. El Papa León XIV, el primer estadounidense en sentarse en la silla de San Pedro, se levantó temprano ese día y entró en la pequeña capilla contigua a sus aposentos privados. No trajo un séquito, no convocó a su personal. Solo lo acompañaban una sencilla sotana blanca y el eco del silencio. Arrodillado ante el crucifijo, susurró las palabras que lo habían guiado durante años. La paz no es la ausencia de enemigos, sino la presencia de Cristo. Su voz era firme pero cansada. No había dormido bien. El peso del anillo en su dedo, antes símbolo de gozo espiritual, ahora se sentía como hierro. A media mañana, el Papa se presentó ante el Colegio de Cardenales en una reunión privada. Las paredes cubiertas de frescos del Salón Clementino reflejaban los siglos de poder y tradición que los rodeaban. Pero León XIV habló sin pompa, sin adornos. Su voz era firme, con el acento de su infancia en el medio oeste americano, pero inconfundiblemente papal. «Mis hermanos», comenzó, «esta iglesia no necesita otro político, no necesita otro actor, necesita un sanador, un pastor, un hombre dispuesto a caminar donde otros corren, a escuchar donde otros hablan». Sus palabras resonaron en muchos. Los cardenales de América Latina asintieron, visiblemente conmovidos. Algunos prelados europeos cruzaron los brazos, observando con cautela. En el fondo, el cardenal Tagle escuchaba con respetuosa quietud, sus manos suavemente entrelazadas. El Papa trazó una visión, no de reforma radical, sino de misericordia radical. Habló de devolver el enfoque de la Iglesia a los pobres, los abandonados, los quebrantados. Retó a sus hermanos a no aferrarse a sus títulos, sino a recordar sus ordenaciones, el aceite en sus manos, las oraciones sobre sus cabezas. La Iglesia debe volver a ser pobre, o se volverá rica en orgullo. Esa frase agitó murmullos en la sala. Más tarde ese día, el Papa se reunió en privado con un pequeño grupo de reporteros, uno de Italia, uno de Filipinas
y uno de su tierra natal, Estados Unidos. Era su primera entrevista como pontífice, y aunque el protocolo vaticano exigía un lenguaje cuidadoso, León XIV eligió la claridad. «Nací hijo de una maestra y de un minero de carbón», dijo con una leve sonrisa. «No mucha gente de mi pueblo soñaba con Roma. Pero a Dios le gustan las sorpresas», añadió, inclinándose hacia adelante. «Y creo que todavía no ha terminado de sorprendernos». Cuando le preguntaron qué tipo de papa planeaba ser, su respuesta fue medida. «Pienso ser un papa de puentes, no de muros, de esperanza, no de titulares. Quiero escuchar antes de liderar». La frase fue citada en todos los grandes medios antes del atardecer, pero no todos quedaron impresionados. En ciertos rincones de la curia ya se habían iniciado los murmullos. «Demasiado americano», comentó un viejo monseñor mientras sorbía un espresso oscuro. «Habla como gobernador, no como papa». Otros fueron más cautos, esperando ver si este nuevo pontífice realmente recorrería el camino de la reforma o simplemente usaría su vestimenta. Mientras tanto, en las calles de Manila, Ciudad de México, Kinshasa y Bombay, los católicos aclamaban. La imagen de un papa accesible que inclinaba la cabeza en oración antes de hablar había despertado afecto renovado. En Kansas y Kentucky, párrocos imprimieron sus palabras y las colocaron en los tablones de anuncios de sus iglesias. Para muchos, León XIV no era solo un nuevo papa, era un nuevo comienzo. Pero con cada nuevo comienzo viene la incertidumbre. Esa noche, una reunión confidencial tuvo lugar en una pequeña sala revestida de madera, cerca de la Secretaría de Estado. 10 cardenales asistieron, todos hombres experimentados con décadas de política vaticana a sus espaldas. El tema: la continuidad estructural durante un liderazgo transicional. En otras palabras, cómo manejar el equilibrio de poder ahora que León, el XIV, estaba al mando. Uno de los cardenales, hablando con deliberada cautela, planteó una pregunta al grupo. ¿Qué pasa cuando la popularidad eclipsa la tradición? ¿Qué pasa cuando una cara sonriente esconde una voluntad firme? Nadie respondió directamente, pero un nombre surgió repetidamente en esa sala: Tagle. Decían que su popularidad podía ser una espada de doble filo, que su humildad podía volverse una máscara, que su cercanía con la gente podía causar confusión. ¿No había estado a punto de ser elegido él mismo? ¿Acaso no había sido por él que el pueblo había gritado más fuerte? ¿Estaba realmente preparado para servir bajo otro? ¿O aún cargaba silenciosamente con el peso de la decepción? El Papa aún no sabía nada de esto. O quizás sí, y simplemente eligió ignorarlo. Esa noche, el Papa se quedó de pie frente a la ventana de su apartamento, observando hacia la plaza de San Pedro, ahora oscura y silenciosa. Su mano tocaba el anillo que había sido colocado en él apenas unos días antes, por el hombre cuyo nombre ahora comenzaba a escucharse entre susurros. «Señor», oró en voz alta, «si la unidad es lo que deseas, no permitas que yo sea la fuente de división. Pero si la verdad exige división, dame el valor para soportarla». Al fondo del pasillo, el cardenal Tagle también estaba despierto. Sentado junto a una ventana, leía los salmos. «Qué bueno y agradable es que los hermanos vivan juntos en unidad», leyó suavemente. Luego cerró la Biblia, cerró los ojos y apoyó su frente contra el vidrio frío. 2 hombres en 2 habitaciones, ambos siervos de Cristo, ambos deseando paz, y sin embargo ya de pie al borde de algo que ninguno comprendía del todo. El amanecer de la unidad había comenzado con aplausos, pero bajo esos aplausos se sembraban silenciosamente las semillas de la tensión, y pronto comenzarían a florecer. Las luces del Vaticano nunca se apagan del todo. Incluso pasada la medianoche, un tenue resplandor dorado salía de las ventanas de los antiguos pasillos, reflejándose sobre los pisos de mármol que habían llevado a papas, santos y pecadores por igual. Pero en la tercera noche, después de la inauguración del Papa León el XIV,
Había otro tipo de luz, una más difícil de describir. Era el tipo de luz que no brilla, sino que parpadea profundamente en el corazón cuando algo cierto comienza a cambiar. Dentro de los muros del Palacio Apostólico, unos pocos cardenales de alto rango se reunieron discretamente en la misma sala, donde generaciones anteriores habían susurrado sus temores y ambiciones. La mesa de madera pulida, las cortinas de terciopelo, el crucifijo desgastado en la pared del fondo. Nada de eso había cambiado en décadas, pero el tono de la conversación, sí. Uno de los cardenales europeos más ancianos, cuya voz arrastraba siglos de tradición eclesial, se inclinó hacia adelante y dijo con franqueza: «La luna de miel ha terminado». Sus palabras fueron recibidas al principio con silencio. Luego otro añadió: «No es la humildad del Papa lo que cuestiono. Es el culto de personalidad que se está formando en torno al cardenal Tagle». Ese nombre había comenzado a cargar un poder incómodo. Tagle estaba siendo elogiado en los periódicos de toda Asia, retratado como el Papa del pueblo, en espera. En las redes sociales católicas, sus fotografías eran compartidas más que las de León. Sus palabras de años atrás sobre la pobreza, la misericordia, el clima, eran citadas una y otra vez. No estaba coordinado, y sin embargo, se sentía orquestado. «Él no busca atención», dijo uno de los cardenales africanos en defensa de Tagle. «La atención lo sigue a él». «Sí», replicó el anciano cardenal europeo. «Y eso es exactamente lo que lo hace peligroso». De vuelta en sus aposentos papales, el Papa León XIV no leía informes ni recortes de prensa. Leía una carta personal de un sacerdote de parroquia en Filipinas. El sacerdote contaba cómo la voz de Tagle había alcanzado a los pobres, cómo las familias sentían que tenían un amigo en Roma gracias a él. «Nos sentimos vistos por él», decía la carta. «Por favor, Santo Padre, manténgalo cerca». León dobló el papel con cuidado y lo colocó junto a una vela. No necesitaba un recordatorio de la popularidad de Tagle. La había sentido en el momento en que el cardenal colocó el anillo del pescador en su mano. La multitud no aclamó solo al nuevo papa, también al hombre que se arrodillaba ante él. En ese momento se sintió como hermandad. Pero ahora, en el silencio del liderazgo, comenzaba a sentirse más complicado. ¿Tagle ayudaba a la misión de la Iglesia o sin quererlo competía con ella? Esa pregunta flotaba como incienso, dulce y asfixiante al mismo tiempo. Al amanecer, un asistente del Papa llamó a la puerta de su estudio privado. «Santo Padre», dijo con cautela, «usted pidió ser informado de cualquier comunicación inusual. Hay algo que quizá quiera ver». Le entregó un informe confidencial de la secretaría. Contenía resúmenes de conversaciones escuchadas. Sí, escuchadas en oficinas y comedores del Vaticano. Ciertas frases resaltaban: «El que necesitábamos fue dejado atrás». Todavía carga con la confianza del pueblo. Tagle podría guiar a la Iglesia de otra manera. León se frotó los ojos, agotado. Había sido obispo en un rincón olvidado del medio oeste americano, donde la mayor controversia era qué himno cantar antes de la comunión. Ahora navegaba una tormenta de lealtades invisibles. Más tarde ese día, invitó al cardenal Sara, una de las voces más respetadas entre los conservadores, a dar un paseo por los jardines vaticanos. Hablaron poco mientras pasaban por olivos florecientes y fuentes talladas por manos del Renacimiento. Finalmente, Sara habló. «Tú eres el Papa, pero aún no eres el centro». León se detuvo. «Debes convertirte en el centro», continuó Sara. «No por control, sino por claridad. Haz que tu autoridad sea inconfundible, antes de que alguien más se convierta en la voz que la gente siga». León no respondió. Miró hacia el cielo, pálido y quieto. En su corazón, no deseaba silenciar a nadie, pero también sabía que el silencio, por sí solo, podía convertirse en complicidad. Esa noche, el Papa recibió la visita privada de un canonista retirado,
un viejo amigo que había servido bajo el Papa Benedicto. Su rostro estaba marcado por décadas de lectura de textos polvorientos y de resolver asuntos delicados con compasión firme. «Santidad, debes saberlo», dijo el hombre. «Ya hay rumores de una red en la sombra. La gente cree que la popularidad de Tagle se está convirtiendo en estructura, alianzas, influencia. Incluso si él es inocente de ambición, otros podrían usar su nombre». León frunció el ceño. «No creo que esté tratando de construir nada para sí». El viejo canonista no sonrió. «Santidad, a veces construimos imperios sin darnos cuenta, cuando lo único que queríamos edificar era esperanza». Esa noche, el Papa no pudo dormir. Caminaba de un lado a otro por su dormitorio, deteniéndose de vez en cuando para mirar el crucifijo en la pared. «Señor», susurró, «no quiero gobernar con miedo, pero tampoco puedo liderar con sentimentalismo. Ayúdame a ver, ayúdame a actuar sin orgullo ni cobardía». Al otro lado del patio, el cardenal Tagle también permanecía despierto. No leía, no rezaba, solo miraba al techo. Algo había cambiado, lo sentía. El calor de sus hermanos cardenales comenzaba a enfriarse. Las miradas en los pasillos ya no eran de fraternidad, eran distantes, educadas. No sabía por qué. ¿Había cambiado él? En el silencio de la noche, se levantó y abrió la ventana. La luna colgaba sobre la cúpula de San Pedro como un ojo vigilante. Se persignó y murmuró una sola oración: «Úsame, Señor, incluso si eso significa quebrarme». Abajo, en las sombras de mármol de la Ciudad del Vaticano, los primeros verdaderos temblores de división comenzaban a moverse. Lo que empezó como admiración se estaba transformando en otra cosa, y el Papa, el pastor llamado a unificar, pronto enfrentaría una decisión que ningún hombre de paz desea tomar. Era un jueves gris por la mañana cuando llegó la invitación, impresa en un papel grueso color crema, sellada con el escudo papal. Era formal pero breve. «Su Santidad solicita su presencia para una consulta privada sobre nombramientos transicionales. 9 de la mañana. Palacio Apostólico. Sala Clementina, el cardenal». Luis Antonio Tagle la recibió con la misma reverencia con la que trataba todo lo relacionado al Vaticano. Había asistido a cientos de reuniones dentro de esos muros, pero esta se sentía distinta. No había agenda, no había comité, no había nombres listados. Solo él, solo el Papa, solo el silencio entre ambos. Se levantó temprano y caminó hacia el palacio solo, rechazando la asistencia de su ayudante habitual. En el camino, se detuvo en las puertas de bronce de la capilla junto al patio y se arrodilló. Susurró las palabras del Salmo 25. «Muéstrame tus caminos, Señor. Enséñame tus sendas». Y luego continuó. La sala clementina estaba callada, solemne. Sus antiguos tapices absorbían el sonido como cortinas pesadas en un confesionario. Al entrar, Tagle notó algo de inmediato. El Papa no estaba sentado en el trono papal tradicional. En su lugar, León XIV estaba de pie cerca de la ventana, con las manos detrás de la espalda, de espaldas a los jardines. «¿Santidad?», saludó suavemente Tagle. León se giró. Su expresión no era cálida, pero tampoco hostil. Era cargada. «Luis», dijo acercándose, «gracias por venir. Esto no tomará mucho tiempo». Tagle asintió. Conocía ese tono. Era la voz de un hombre a punto de decir algo difícil, algo pesado, algo ensayado. El Papa señaló un par de sillas colocadas en el centro de la sala. Se sentaron uno frente al otro, las rodillas casi tocándose, pero sentían como si un abismo se hubiera abierto entre ellos. León comenzó lentamente. «Durante la última semana, he estado reuniéndome con cardenales de toda la curia, escuchando, haciendo preguntas, tratando de entender la dinámica que hemos heredado». Tagle no dijo nada. Su postura seguía abierta, serena. «He escuchado cosas», continuó León. «Preocupaciones sobre influencia, sobre la apariencia». Vaciló en esa palabra.
la apariencia de una voz alternativa formándose en torno a tu persona. Ahí estaba. Las palabras flotaban en el aire como incienso, espeso e inevitable. Tagle bajó la vista, luego la alzó. Nunca he deseado otra cosa que servir, Santo Padre. Nunca fuera de la comunión. León asintió. Lo creo de verdad. Pero la creencia no siempre es suficiente cuando la percepción echa raíces. Hubo una larga pausa. Algunos creen, prosiguió el Papa, que sigues actuando como si el cónclave nunca hubiera terminado, que tu voz aún atrae multitudes más grandes que la mía, que algunos obispos y organizaciones te buscan a ti, no a mí, para orientación. Los ojos de Tagle no parpadearon. Si mi voz consuela al pueblo, doy ese consuelo en tu nombre. Lo sé, dijo León, pero el consuelo puede convertirse en confusión, y la confusión en división. Fuera comenzaron a sonar las campanas. Eran las 9:30. Necesito unidad, Luis, dijo León, ahora con la voz baja, íntima. Necesito una temporada de silencio alrededor de cada figura que pueda convertirse en un pararrayos. No porque dude de tu lealtad, sino porque conozco tu influencia. Tagle asintió lentamente. ¿Qué deseas que haga? El Papa sacó una hoja de papel de una carpeta. Un período de oración y reflexión, dijo. Lejos de Roma, en Irlanda, un monasterio fuera de Galway, sin medios, sin declaraciones, sin contacto con el ministerio público, solo tiempo con Dios. Tagle tomó el papel y lo leyó. Estaba escrito con dignidad. Hablaba de renovación espiritual, discernimiento, silencio. Pero su significado era inequívoco. Dobló el papel con cuidado y miró a los ojos del Papa. «Entonces esto es exilio». «No», respondió León rápidamente. «Esto es protección». «¿Protección de mí?», preguntó Tagle, ahora con voz baja. «De la iglesia», respondió el Papa. Se quedaron en silencio. Los segundos se estiraron como minutos. No hubo súplica, no hubo discusión. Solo el dolor de una despedida entre dos hombres que alguna vez se habían mantenido unidos ante el mundo entero. Finalmente, Tagle se puso de pie. Se inclinó profundamente como exige la tradición y dijo: «Iré». Al girarse para marcharse, el Papa también se levantó. Extendió la mano y tocó suavemente el hombro de Tagle. Esto no es castigo, es confianza, pero Tagle no se volvió. Caminó a través de las altas puertas de la Sala Clementina, por los pasillos pintados, más allá de los santos de mármol, y hacia el patio del Vaticano. Nadie supo qué se dijo detrás de esas puertas, pero cada guardia y secretario que vio el rostro de Tagle supo que algo había cambiado. Al caer la noche, se emitió una orden discreta. El cardenal Tagle tomaría un retiro sabático. No se dio ningún comunicado oficial. Solo unos pocos asistentes cercanos fueron informados de la verdadera naturaleza del encuentro. Pero las noticias en el Vaticano no viajan por comunicados, viajan por miradas, gestos, ausencias. A la mañana siguiente, el silencio era más ruidoso que 1000 proclamaciones. Y en el corazón quieto de la iglesia, algo sagrado se había resquebrajado, de forma sutil, pero inconfundible. Esa noche, los pasillos del Palacio Apostólico se sentían más fríos de lo habitual. Aunque la temperatura no había bajado, y las mismas lámparas de araña brillaban suavemente sobre sus cabezas, algo había cambiado. El silencio era más denso, como si las mismas paredes estuvieran de luto. El Papa León XIV estaba sentado solo en su estudio privado. El escritorio de madera pulida estaba despejado, sin papeles, sin carpetas, sin distracciones. Solo quedaba un único objeto, la carta doblada que el cardenal Tagle había dejado antes de partir. Era breve, respetuosa y dolorosamente digna. Una frase final destacaba bajo la tenue luz de la lámpara. «Voy donde soy enviado, Santo Padre, confiando en que la obediencia no es ausencia».
Él no había llorado cuando Tagle se inclinó ante él esa mañana, ni cuando el auto se alejó de las puertas del Vaticano. Pero ahora, en la soledad de la noche, León sintió un dolor profundo. No había anticipado que el liderazgo se volvería tan solitario tan rápido. Hubo un golpe en la puerta. El Papa no respondió de inmediato. El golpe volvió a sonar, suave, dudoso. Finalmente se levantó y la abrió él mismo. Frente a él estaba su viejo confidente, el cardenal emérito Benedetto Grassi, ya con más de 80 años, retirado de toda función pública. Alguna vez consejero cercano de Juan Pablo II, Grassi había vivido en silencio durante la última década, en una pequeña residencia cerca de la Basílica de Letrán, rechazando entrevistas y evitando la política. «Benedetto», dijo el Papa sorprendido, «no te he llamado». «No», respondió Grassi, entrando con un bastón en una mano y un rosario en la otra. «Pero puede que el cielo sí lo haya hecho». Caminó lentamente hasta la chimenea y se sentó sin esperar permiso. Era uno de los pocos hombres vivos que podía hablarle a un papa como a un igual. «Me enteré», dijo simplemente. León no preguntó cómo. En Roma, la información viaja en corrientes invisibles, más rápidas que la luz, no en teléfonos, sino en rostros. La presencia de Grassi significaba que ya sabía todo lo que importaba. «¿Estás en desacuerdo?», le preguntó León. El anciano no respondió de inmediato. Miraba el fuego. «He visto 5 pontificados desde dentro», dijo. Cada uno comenzó con una promesa de sanar, y cada uno enfrentó un momento como el tuyo, en que para sanar fue necesario herir. León se sentó frente a él. «¿Crees que he herido a la iglesia?». Grassi lo miró con lentitud. «Creo que has hecho algo necesario, pero lo necesario rara vez es indoloro». Se hizo un silencio largo entre ellos, lleno de pensamientos no dichos. «¿Debes saberlo?», continuó Grassi. «Una vez le dije a Juan Pablo que destituyera a un joven obispo polaco que estaba ganando demasiada influencia. El obispo hablaba con carisma, las multitudes lo seguían. Yo temía que dividiera el episcopado». «¿Y qué hizo Juan Pablo?», preguntó León. Grassi sonrió débilmente. «Lo hizo cardenal. Dijo que la iglesia no necesitaba menos voces, sino más armonía, y luego se aseguró de que ese obispo supiera quién dirigía el coro». León soltó una risa seca. «¿Entonces crees que debí mantener cerca a Tagle?». «Creo…». Grassi se inclinó hacia adelante. «Que debes estar seguro de si estás eliminando una amenaza o silenciando a un hermano». «No lo estaba silenciando», respondió León con firmeza. «Estaba protegiendo la unidad». «Entonces prepárate para defender tu definición de unidad», replicó Grassi, «porque otros pueden definirla de forma distinta». León apoyó los codos en las rodillas, los ojos cargados de reflexión. Él nunca pidió poder, pero la gente se lo dio. ¿Cómo podía permitir que esa sombra flotara sobre todo lo que intentaba construir? La voz de Grassi se suavizó. «Porque incluso las sombras vienen de la luz, y a veces la luz no es un rival, sino un espejo». El fuego crepitó entre ellos. Por un momento ninguno habló. «¿Sabes?», añadió Grassi, «si hubieras pedido directamente a Tagle que se apartara, él lo habría hecho. Sem amargura, con bendición. No podía arriesgarme», admitió León. «No con las voces que ya murmuraban. Necesitaba silencio. Necesitaba espacio para liderar». Grassi se puso de pie lentamente, el cuerpo rígido por la edad. «Entonces lidera, pero no olvides, los pastores no solo guían al rebaño, caminan detrás, al lado, y a veces salen a buscar a los que se extraviaron sin saberlo». Se dirigió a la puerta, luego se detuvo. «No voy a decirte si hiciste bien o mal, León. Eso queda entre tú y el crucificado. Pero te diré esto: no dejes que el silencio se vuelva exilio, y no confundas la lealtad con amenaza». Y con eso, el anciano cardenal se marchó, su rosario tintineando suavemente a su lado, como un eco lejano de la sabiduría que cargaba.
El Papa León XIV permaneció sentado junto al fuego mucho después de que Grassi se hubiera ido. Las llamas danzaban, proyectando sombras sobre el suelo, sombras que a veces parecían las siluetas de dos hombres arrodillados juntos ante la misma cruz. En el parpadeo de ese espacio sagrado, el Papa cerró los ojos y elevó una oración, no por claridad, sino por valentía. La necesitaría. La tormenta aún no había terminado. La sala de los santos nunca se había sentido tan inmóvil. Era una de las cámaras más sagradas del Vaticano, un amplio salón decorado con frescos de apóstoles y mártires, cada figura mirando solemnemente desde las paredes, como si juzgaran los asuntos de los hombres aún vivos. Allí se reunió el colegio de cardenales aquella tarde, convocado bajo el pretexto de discutir nombramientos futuros y asuntos rutinarios sobre diócesis y transiciones. Nada parecía inusual en la superficie, pero la tensión era palpable. Los cardenales se sentaban en silencio, sus túnicas color carmesí extendiéndose a su alrededor, como olas de agua quieta. Algunos tomaban notas, otros miraban al frente sin expresión. Todos sentían que algo era diferente. Demasiado silencio, demasiada contención. El momento en que el Papa León XIV entró, el aire cambió. No estaba flanqueado por sus asistentes habituales. Caminaba solo, cargando únicamente una delgada carpeta negra bajo el brazo. Sus pasos resonaron sobre el piso de mármol al acercarse al semicírculo de sillas. Cuando se sentó, no ofreció sonrisa ni cortesía. «Hermanos», dijo sin rodeos, «gracias por venir». Todos se inclinaron hacia adelante. León abrió la carpeta y sacó una sola hoja. «Hoy debo hablarles de algo que no puede esperar. Una cuestión de dirección, una cuestión de obediencia». Un murmullo cruzó la sala, bajo, pero inconfundible. «Durante las últimas semanas, he escuchado su consejo. Me he reunido con muchos de ustedes en privado. He rezado, he llorado, y ahora debo hablar con claridad». Los cardenales sabían que no tenían los detalles, pero lo intuían. Esto no era sobre diócesis ni nombramientos, era sobre Tagle. El Papa miró directamente al grupo, recorriendo cada rostro antes de pronunciar el nombre. El cardenal Luis Antonio Tagle ha sido invitado a apartarse de sus responsabilidades y a entrar en un período de oración y reflexión fuera de Roma. La sala no estalló, se replegó. El impacto no fue sonoro, pero sí sísmico. Labios apretados, miradas desviadas. Un cardenal bajó la cabeza y se persignó. Otro alzó la vista al techo, como buscando confirmación invisible. «Esta decisión no se tomó a la ligera», dijo León. «No es un castigo, no es exilio, es un acto de discernimiento destinado a proteger la unidad de la Iglesia y permitir claridad en este tiempo delicado». Nadie habló. Ni siquiera quienes en privado apoyaban la medida se atrevieron a aplaudirla públicamente. Esto no era un movimiento político, era algo más profundo, más pesado. Finalmente, una mano se alzó. El cardenal Ronaldo de Portugal, un prelado experimentado conocido por su temple equilibrado, se puso de pie lentamente. «Santo Padre», dijo respetuosamente. ¿Fue consultado el cardenal Tagle antes de esta decisión? «Lo fue», respondió León. «Nos reunimos en privado». Recibió la decisión con humildad y obediencia. «¿Y hubo cargos?», preguntó Ronaldo con voz más firme. «¿Se le acusó formalmente de algo?». «No hubo cargos», dijo el Papa. «Solo preocupaciones, percepciones. La formación de una influencia que, intencional o no, había comenzado a fracturar la misión de este pontificado». Otro cardenal, esta vez de América Latina, se levantó. «Pero él es amado, Santo Padre, en todo el mundo, especialmente en lugares donde la Iglesia aún es joven, donde aún lucha. Él dio esperanza». La voz de León se suavizó. «La esperanza es un don, pero cuando la esperanza se convierte en lealtad a una personalidad en lugar del Evangelio, se vuelve peligrosa». Ahí estaba la raíz del problema. No eran las acciones de Tagle, sino la sombra que proyectaban.
Era difícil de digerir. Estos hombres habían caminado junto a él durante décadas. Habían compartido comidas, confesiones, risas. Para muchos era un hermano. Escucharlo en ese contexto, indirectamente acusado, delicadamente apartado, se sentía como una herida. Un joven cardenal de Nigeria rompió el silencio. ¿Volverá? León no respondió de inmediato. Luego dijo: eso espero, pero no al rol que ocupaba antes. Los jadeos fueron ahogados. Eso era claro. La puerta se había cerrado. El Papa se puso de pie, señalando el fin de la reunión. Les pido oraciones por mí, por el cardenal Tagle y por nuestra iglesia. Este es un tiempo que exige no solo fe, sino valentía. Y con eso salió de la sala. La puerta se cerró tras él con un clic suave pero definitivo. El silencio dentro de la sala de los santos se profundizó. Algunos cardenales se miraron. Otros permanecieron sentados mucho después de que el Papa se había ido. Uno sacó discretamente un rosario. Otro comenzó a escribir una carta, seguramente a un obispo, o tal vez a un periodista. El impacto había sido entregado. Y aunque vino vestido de ropas, tradición y formalidades, cayó como un trueno. Se había trazado una línea, y el Vaticano no volvería a ser el mismo. Por el pasillo, el Papa León XIV caminaba nuevamente solo, sus pasos ahora más lentos, más pesados. No miró atrás. Había dicho lo que tenía que decir, pero en su corazón sabía que lo que acababa de suceder no era el final del asunto. Era el comienzo. El sol comenzaba a ocultarse tras los tejados de Roma, proyectando sombras largas sobre las cúpulas y patios del Vaticano. Una luz ámbar suave se extendía por las piedras antiguas del Palacio Apostólico, acariciando sus arcos como la pincelada final de un pintor al final de un largo día. Pero dentro, el Papa no estaba listo para descansar. Había dispensado a su personal temprano. No habría reuniones, ni informes, ni correspondencia. Solo silencio. Eso era lo único que pidió. Cuando el palacio quedó en calma, salió por una puerta lateral, sin escolta, sin ser notado, y se dirigió hacia los jardines del Vaticano, ocultos en lo alto de la ciudad, detrás de la gran basílica. Era el único lugar del mundo donde podía respirar sin el peso de 1000 ojos. Caminó lentamente por el sendero de piedra, pasando fuentes talladas con querubines y apóstoles, pasando olivos que habían crecido silenciosamente durante siglos. Ese jardín había sido el santuario de papas durante generaciones. Allí, decían, el Papa Juan XXIII había recibido claridad durante el caos inicial del Concilio Vaticano II. Allí, el Papa Benedicto había acudido a llorar en soledad. Ahora, pertenecía, al menos por esta hora, a León. Encontró un banco de piedra bajo un enorme ciprés y se sentó pesadamente, juntando las manos como si se preparara para una tormenta. No había llorado cuando Tagle se fue. No lloró cuando los cardenales se encogieron en la sala de los santos. Pero ahora, rodeado solo de hojas y quietud, algo dentro de él se rompió. «Señor», susurró, ¿fue esta tu voluntad o la mía? Esperó que el silencio respondiera, pero no hubo respuesta. Solo el susurro de las ramas y el leve canto de los pájaros regresando a sus nidos. Se inclinó hacia adelante, los codos sobre las rodillas, y miró el camino de grava. Imágenes cruzaron por su mente. Tagle arrodillado durante la inauguración, sus manos unidas sobre el anillo del pescador, los vítores de la multitud, y luego la mirada en el rostro de Tagle en la sala clementina. Dolor, contención, obediencia. León cerró los ojos con fuerza. «No quería que fuera así», dijo al viento. «Yo quería paz. Vine aquí a sanar». Pero la paz lo había eludido. Desde el momento en que empezaron los susurros, desde que algunos cardenales comenzaron a describir a Tagle como un punto de encuentro, todo había cambiado. No había planeado actuar tan rápido. Había esperado que las cosas se resolvieran solas.
Pero el impulso creció, alimentado por la política, el miedo y el orgullo. No solo el de otros, tal vez también el suyo. De pronto, una rama crujió detrás de él. Giró la cabeza, sobresaltado. Era el padre Tomaso, el jardinero anciano que había servido a 4 papas. Su espalda estaba encorvada, pero sus ojos seguían siendo agudos. No habló. Solo asintió y dejó un balde de agua fresca cerca de los lirios. Luego, viendo al papa solo y claramente turbado, se acercó con reverencia tranquila. «Santidad», dijo suavemente, «perdóneme». «No es necesario», respondió León con una débil sonrisa. «Tú estabas aquí primero». El anciano rió con dulzura. «Y Dios me dejará quedarme el último, eso espero». El viejo se sentó junto a él en el banco, sin invitación. «Pero bienvenido». Había una familiaridad en su presencia, el tipo que no exige palabras. Tras un momento, León volvió a hablar. «¿Alguna vez has sentido que haces lo correcto y aún así te rompe el corazón?» El jardinero asintió lentamente. «Una vez tuve que cortar un olivo. Había crecido demasiado desordenado. Estaba ahogando a los demás, pero yo mismo lo había plantado. Lo vi crecer desde retoño, y aún así, supe que si no lo removía, el jardín no podría respirar». León tragó saliva. Pero esto no era un árbol, era un hombre, uno bueno. El padre Tomaso no titubeó. A veces los que crecen más alto son los que más sufren con la poda. Se sentaron nuevamente en silencio. El papa miró hacia los jardines. A lo lejos, apenas podía ver el borde del Palacio Apostólico, donde su personal seguramente se preguntaba a dónde había ido. Pero él no se movió. Finalmente se levantó. «Tengo que volver», dijo, más para sí mismo que para el jardinero. Tomaso permaneció sentado. «Sí, pero no olvides esto, este jardín también es tuyo. No solo para caminar, para recordar». León se giró para marcharse, pero antes de salir del sendero, se detuvo. «¿Crees que él me perdona?» El padre Tomaso lo miró, y luego miró al cielo. «Creo que ya lo hizo». Esa noche, León regresó a sus aposentos sin ceremonia. No comió, no habló. Simplemente se arrodilló junto a su cama y oró en voz alta, no como papa, sino como un hombre incierto. «Jesús», dijo, «si he cometido un error, redímelo. Si he hecho lo correcto, confírmalo. Pero en cualquier caso, quédate conmigo». Y lejos, al otro lado del mar, en un monasterio de piedra bajo un cielo nublado de Irlanda, el cardenal Tagle también se arrodillaba en oración. 2 hombres desgarrados por la obediencia y el dolor, ambos buscando, no la victoria, sino la paz. La niebla matutina de Roma llevaba consigo un extraño silencio, como si incluso el aire se resistiera a hablar. Dentro del Palacio Apostólico, los pisos de mármol resonaban suavemente con los pasos de aquellos que sabían que era mejor no hacer preguntas. Algo había cambiado. La ausencia se sentía. En la antesala privada del Papa, el secretario colocó un simple sobre el escritorio. No tenía sello vaticano. No tenía marcas oficiales. Solo un nombre escrito a mano, con caligrafía delicada. A su santidad, con obediencia y amor. Era de Luis Antonio Tagle. El Papa León XIV abrió el sobre con cuidado, sus dedos lentos y deliberados. La carta era breve, solo unos pocos párrafos, pero cada palabra llevaba el peso de décadas. La caligrafía de Tagle era firme, elegante, inconfundiblemente personal. No era una defensa ni una disculpa, era otra cosa. «Gracias, Santo Padre», comenzaba. «He aceptado la invitación al silencio y a la oración. No voy como exiliado, sino como enviado en obediencia. No hay ausencia. En Cristo no hay distancia. Si esto sirve a la unidad de la Iglesia, entonces que se haga en paz. Ruegue por mí, como yo lo haré por usted». Sem amargura, sin resistencia, solo rendición. El Papa dejó la carta junto a la vela encendida en su escritorio. Cerró los ojos y susurró:
una oración sin palabras. Luego tomó su rosario. Horas más tarde, un auto negro cruzó en silencio las puertas del Vaticano. Sin procesión, sin aplausos. Tagle iba en el asiento trasero, mirando por la ventana. Vestía una sencilla sotana negra, su solideo rojo doblado cuidadosamente sobre su regazo. Junto a él, una Biblia encuadernada en cuero descansaba sobre una pequeña bolsa de viaje. Nada más. Al cruzar el río Tíber y girar rumbo al aeropuerto, Tagle volteó una última vez hacia la cúpula de San Pedro. Se elevaba contra el cielo romano como un centinela silencioso, observando, custodiando, juzgando. No lloró. En su lugar, sacó de su bolsillo un pequeño papel. Era una cita de su diario espiritual, una frase de San Ignacio de Loyola. En tiempos de desolación, nunca hagas un cambio. Mantente firme y confía en que la claridad regresará. Lo dobló de nuevo y lo guardó en su Biblia. En el aeropuerto no hubo cámaras, ni reporteros, ni peregrinos. Solo una puerta tranquila, un pase de abordaje y un boleto de ida a Shannon, Irlanda. El monasterio era antiguo, escondido entre colinas fuera de Galway, rodeado de campos que brillaban bajo la lluvia irlandesa. Los hermanos lo recibieron sin ceremonia. No hacían falta presentaciones, sabían quién era, pero lo trataron como a cualquier otro huésped. Una habitación simple, una cruz de madera y un ritmo de oración que no exigía títulos. Esa primera noche, Tagle se sentó solo en la capilla tras el final de las vísperas. Los demás monjes salieron en silencio, dejándolo bajo la luz parpadeante del sagrario. Se arrodilló en silencio durante un largo rato, y luego susurró: «Señor, toma lo que necesites, pero no dejes que este dolor se convierta en orgullo». Mientras tanto, en Roma, el Vaticano permanecía oficialmente callado. No se emitieron comunicados, no se dieron conferencias de prensa. Solo una línea apareció en el boletín interno: el cardenal Tagle ha entrado en un periodo de reflexión espiritual personal en un lugar privado. Pero dentro de la Secretaría de Estado, el movimiento se estudiaba como una jugada de ajedrez. Algunos asesores lo elogiaban como una jugada maestra, silenciosa, estratégica, decisiva, una manera de disolver una tensión creciente sin escándalo. Otros advertían que podría salir mal, que los fieles lo interpretarían como una injusticia, que el silencio generaría resentimiento, donde antes había esperanza. Uno de los oficiales más cercanos al Papa, profundamente leal a León, discrepó. «Santidad», le dijo en una reunión privada, «ha actuado con determinación. Pero no todas las decisiones se miden solo por obediencia. Los fieles están mirando y preguntarán, ¿fue esto justicia o miedo?». El Papa escuchó, pero no respondió. Ya había tomado su decisión, y algunas decisiones, especialmente las tomadas en soledad, se cargan durante toda la vida. Esa noche, mientras regresaba a sus aposentos, León pasó junto al fresco de la Negación de San Pedro, esa escena en que el primer papa llora tras el canto del gallo. Se detuvo. Miró los ojos pintados de Pedro. Incluso la roca se quebró. Susurró León. «Y aún así, tú edificaste la iglesia sobre él». Colocó la mano sobre la fría pared de piedra, cerró los ojos y respiró el incienso que aún flotaba desde la misa de la tarde. Y en la costa irlandesa, bajo un cielo oscuro, Tagle se puso de pie. El viento soplaba en su rostro, llevando consigo el aroma de sal y tierra húmeda. Miró hacia arriba. No había multitudes, ni títulos, ni política, solo estrellas. Y bajo esas estrellas, el hombre que una vez puso el anillo del pescador sobre otra mano, ofrecía ahora lo único que aún llevaba consigo: su silencio. Cuando se corrió la voz, sin comunicados, sin discursos, que el cardenal Tagle había desaparecido del Vaticano, los fieles no tardaron en reaccionar. En las parroquias, los curas estaban incómodos, no sabían qué decir desde el púlpito. Algunos omitieron el nombre, otros lo mencionaron brevemente,
como si fuera una noticia menor. Pero entre el pueblo, la herida comenzó a sangrar. En redes sociales católicas filipinas comenzaron a circular imágenes de Tagle arrodillado, abrazando niños, hablando en la lengua local, sonriendo sin política. Los hashtags comenzaron a subir. Bring back Tagle. Where is Tagle being a voice of mercy? Silenced. Al principio fueron fieles comunes, luego sacerdotes, luego obispos. Un obispo auxiliar de Cebú escribió en su blog: "No puedo callar más. El pueblo de Dios necesita saber por qué un pastor tan amado fue retirado sin explicación pública. ¿Fue este acto por el bien de la iglesia o por la inseguridad de algunos?". El Vaticano no respondió. En América Latina, la noticia resonó como una campana grave. Tagle había sido un puente entre las comunidades pobres y los salones dorados del Vaticano. Su partida se sintió como un abandono. En Colombia, un sacerdote popular en radio dijo al aire: "No es mi lugar juzgar al Papa, pero sí es mi deber preguntar en voz alta: ¿quién calla a los profetas en nombre del orden?". Y en África, especialmente en Nigeria y Ruanda, donde Tagle había visitado campos de refugiados y se había ganado la devoción de miles, las comunidades comenzaron a organizar misas por su intención, no por su alma, sino por su regreso. Mientras tanto, en Estados Unidos y Europa, la prensa católica progresista y conservadora se dividió. Un medio tradicionalista escribió: "La remoción de Tagle no es una purga, sino una corrección necesaria. El Santo Padre reafirma la primacía de la obediencia sobre la popularidad". Pero otro medio centrista publicó: "El Papa León XIV ha dado el paso más arriesgado de su pontificado. En su afán por proteger la unidad, ha encendido una grieta". El Papa, sin embargo, no se dejó provocar. No dio entrevistas, no redactó respuestas. Solo escribió una nota personal que nunca se hizo pública. Una carta a un joven seminarista en Uganda, que le había escrito con lágrimas en sus palabras. La respuesta del Papa fue breve: "El corazón de la Iglesia no late al ritmo de los aplausos, sino al compás de la cruz. Si lloras hoy, estás en comunión con Cristo. Permanece firme". La carta fue guardada, pero su copia circuló. Y las lágrimas del seminarista se volvieron las de muchos. Dentro del Vaticano, el peso de la decisión comenzaba a visibilizarse. En los pasillos, los murmullos eran cada vez más difíciles de contener. Un monseñor que trabajaba en la Congregación para los Obispos escribió una reflexión privada, filtrada días después, que decía: "No estamos ante una herejía, no estamos ante un cisma, estamos ante una herida invisible, causada no por desobediencia, sino por exceso de control". Los cardenales más ancianos permanecían callados. La generación más joven, en cambio, comenzaba a intercambiar cartas entre sí. Cartas que no eran declaraciones de guerra, sino preguntas profundas, pastorales, inquietantes. ¿Qué significa obedecer cuando la obediencia se vuelve oscura? ¿Puede el silencio sanar cuando cubre una herida abierta? Uno de los más influyentes, el cardenal Agbo de Nigeria, escribió a su círculo: "El Santo Padre ha actuado como pastor, sí, pero debemos recordar que incluso los pastores están rodeados de lobos. ¿Qué manos asesoraron esta decisión? ¿Quién susurró al oído de Pedro?". No acusaba, pero sus palabras ardían como brasas. Dentro de la casa de Santa Marta, donde vive el Papa León, el clima era extraño. Calma, limpieza, orden, pero sin alegría. Los empleados hablaban en susurros. Los pasillos parecían más largos, las estatuas más frías. El Papa, por su parte, seguía trabajando con normalidad aparente, recibiendo embajadores, firmando documentos, dando audiencias breves. Pero quienes lo conocían bien veían la fatiga en sus ojos. No era una fatiga física, era interna, espiritual. Una noche, el Papa pidió que le trajeran una carta escrita por Tagle en 2013,
una homilía que había dado durante el consistorio en que fue hecho cardenal. La carta estaba archivada, pero fue encontrada. El Papa la leyó solo. No dijo nada al terminar. Solo escribió al margen, con tinta negra: «Su voz aún habla. La mía lo hará mañana». La hoja fue guardada nuevamente. Nadie sabe dónde está hoy, pero algunos dicen que fue colocada dentro de la Biblia personal del Papa, como una reliquia, o tal vez como una promesa. La noche anterior al domingo de Pentecostés, mientras las iglesias del mundo se preparaban para celebrar la venida del Espíritu Santo, una carta abierta apareció en línea, firmada por Monseñor Rafael Ureta, obispo de una diócesis remota de Argentina. No era un ataque, no era una declaración de rebelión, era una súplica. El título decía simplemente: «En defensa del silencio de un hermano». La carta comenzó con humildad. «No tengo el derecho de cuestionar al Santo Padre, pero como pastor de almas, tengo el deber de hablar cuando el pueblo está confundido». Luego, párrafo tras párrafo, Ureta narraba el impacto que Tagle había tenido en su diócesis, cómo sus palabras de compasión habían llegado a través de radios rurales, cómo las madres hablaban de él con ternura, cómo los jóvenes lo consideraban una figura espiritual viva. Después, el giro. El silencio del Vaticano puede tener muchas razones, pero el silencio de los fieles no debe confundirse con consentimiento. El amor por el Papa no nos obliga al mutismo, nos obliga a la verdad. La carta se volvió viral. Fue leída en voz alta en iglesias. Circuló en WhatsApp de obispos. Se tradujo al italiano, inglés, tagalo, portugués y francés en menos de 48 horas. En la Conferencia Episcopal de Brasil, uno de los cardenales la mencionó durante una reunión privada. «No debemos convertir la obediencia en idolatría», dijo. «El Papa merece respeto, pero cuando se calla una voz profética sin explicación, también se hiere la misión». El Vaticano no respondió directamente, pero el secretario de Estado, el cardenal Bertolini, emitió una declaración genérica sobre la necesidad de unidad, prudencia y caridad en tiempos de confusión. No fue suficiente. Al día siguiente, más de 30 obispos de Asia y América Latina firmaron una petición privada solicitando una aclaración del Santo Padre. La petición no exigía la restitución de Tagle. Solo pedía una explicación pastoral, una palabra, un gesto. Nada llegó. Dentro de la curia, la tensión era palpable. El cardenal Robert Sarah, uno de los pocos que mantenía el respeto de ambos bandos, pidió una reunión privada con el Papa. Durante la conversación, que duró más de una hora, Sarah habló con firmeza pero con afecto. «Santidad, usted ha gobernado con serenidad, pero la serenidad no siempre es suficiente cuando hay dolor». León lo escuchó en silencio. Cuando terminó, solo dijo: «Yo también siento el dolor, pero no puedo gobernar por reacción emocional. El deber me exige firmeza». Sarah se inclinó. «La firmeza no es lo mismo que frialdad, Santo Padre», y se marchó. El Papa esa noche no cenó, no habló, no escribió. Solo se sentó en la capilla privada de su habitación, mirando el crucifijo que colgaba sobre el altar. No pidió nada, no justificó nada, solo se quedó. En silencio, junto al silencio. Mientras tanto, el nombre de Tagle se pronunciaba con fuerza creciente, en grupos de oración, en redes sociales, en universidades, incluso en parroquias conservadoras donde antes era mirado con recelo. El Papa León XIV no estaba perdiendo autoridad, pero sí estaba perdiendo el corazón de una parte del pueblo. Una grieta que no se abría con gritos, sino con lágrimas, y la grieta no dejaba de crecer. Roma estaba bajo un cielo gris. La primavera comenzaba a morir, y con ella, la paciencia de muchos. El Papa León XIV comenzó a preparar una carta pública. Una carta no solo para responder, sino para explicar lo inexplicable. Escribía de noche, solo, a mano, en hojas sueltas. Se detenía, tachaba. Escribía de noche, solo, a mano, en hojas sueltas. Se detenía, tachaba.
Volvía a empezar. Los borradores eran revisados únicamente por su confesor, un anciano jesuita que no opinaba, solo escuchaba. ¿Está buscando reconciliación o reivindicación?, le preguntó en voz baja una noche. León guardó silencio. Ambas, pero no sé si puedo obtener alguna. Afuera, la plaza de San Pedro parecía más vacía de lo normal. Los peregrinos no dejaban de venir, pero sus ojos eran distintos. No buscaban solo bendiciones, buscaban respuestas, y aún no las había. Dentro del Vaticano, los cardenales se dividían en 3 bandos: los que apoyaban la decisión y pedían firmeza, los que pedían reconciliación, pero en privado, y los que temían que el silencio se volviera cisma. Uno de los más prudentes escribió en un informe confidencial: no estamos ante un cisma doctrinal, pero sí ante una ruptura afectiva, y esas son más difíciles de reparar. El Papa no respondió a ese informe, pero lo leyó varias veces. Cada vez que lo hacía, cerraba los ojos y murmuraba: Señor, ¿dónde se rompe primero el cuerpo? ¿En la carne o en el corazón? Y entonces, un domingo de junio, mientras el Papa aún terminaba sus borradores, la voz de Tagle regresó. No en forma de video, no en entrevista, no en sermón, en una carta, publicada en la web de una pequeña diócesis de Irlanda, firmada por él, fechada desde su retiro, llamada simplemente Carta a quienes aún creen. Comenzaba con estas palabras: no estoy muerto, no estoy exiliado, no estoy en guerra, estoy orando, estoy escuchando, estoy llorando. Y luego, el núcleo de la carta: no lamento obedecer, lamento el dolor que ha causado, no critico al Papa, pero tampoco justificaré lo que no entiendo. Si este silencio ha servido para que muchos levanten la voz, entonces ha valido la pena. Si mi partida ha hecho que algunos despierten, entonces no fue un castigo, fue una semilla. La carta recorría temas de unidad, dolor, traición, fe, silencio, amor y obediencia. No atacaba, no corregía, solo hablaba, como un pastor herido que aún creía en el rebaño. Terminaba con una línea que muchos repitieron como una oración: no me busquen, busquen a Cristo, y si lo encuentran, recen por mí, porque aún estoy aprendiendo a escucharlo. La carta fue traducida a 17 idiomas, leída en seminarios, citada en homilías, impresa en volantes, pegada en puertas de parroquias. Alguien la imprimió en pergamino y la colocó en la puerta lateral de la Basílica de San Pedro. Nadie se atrevió a quitarla, y dentro del Vaticano el Papa la leyó. Solo. No lloró, no habló, solo escribió en su diario. No sé si esta carta lo acercó más a mí o más a Dios, y cerró el cuaderno. El domingo siguiente, el Papa León XIV se preparó para celebrar la misa en la Basílica de San Pedro. El ambiente era solemne. Los cánticos parecían más suaves, los rostros más expectantes. El Papa tenía una homilía escrita, una homilía larga, profunda, desgarradora, donde hablaba de la desobediencia que nace del amor, del silencio que protege pero también hiere, de la cruz que a veces no se elige, pero se abraza. Tenía el papel en sus manos. Subió al púlpito, miró a los miles de fieles, vio cámaras, vio lágrimas, vio fe y no leyó la homilía. En su lugar, improvisó. Queridos hijos, comenzó con voz temblorosa, el Espíritu sopla donde quiere y a veces no sopla en Roma primero. Un murmullo recorrió la basílica. La iglesia no es solo esta cúpula. Es cada hogar donde se reza con fe. Es cada rincón donde un pobre es escuchado. Es cada herida que se deja tocar por Cristo. Guardó silencio. No les hablaré hoy del cardenal Tagle. Les hablaré de ustedes. Porque si ustedes han sufrido por amor a un pastor, entonces ese pastor no ha caído. Ha sembrado algo que aún no entendemos. Y cerró. El Espíritu no necesita permisos. Solo corazones abiertos. Bajó del púlpito.
La homilía escrita nunca fue publicada, nunca fue leída, pero ese día el mundo escuchó más que en cualquier documento pontificio. Después de esa misa, el aire cambió. No fue reconciliación inmediata, no hubo un anuncio dramático, pero algo se aflojó, algo respiró, algo cedió. En los días siguientes, Tagle no fue restituido. El Vaticano no emitió explicaciones. El pueblo no volvió al silencio, pero hubo paz, una paz distinta, no impuesta, no ordenada, sino nacida del dolor compartido. Un sacerdote en México dijo: antes predicaba con autoridad, ahora predico con cicatrices, y la gente escucha más. Un joven seminarista en Corea escribió en su diario: el Papa no habló de Tagle, pero lo dejó hablar a Dios. Y una anciana en Filipinas, al salir de misa, dijo a una periodista: no importa si Tagle vuelve, él ya está en nuestros corazones, y eso no se puede retirar. Dentro del Vaticano, el Papa volvió a su rutina, pero quienes lo rodeaban notaban algo distinto. Ya no preguntaba ¿cuántos asistieron? Preguntaba ¿quién se conmovió? Ya no decía «publica esto», decía ¿esto sana o solo impone? Y una noche, mientras caminaba solo por los jardines del Vaticano, dijo en voz baja, creyendo que nadie lo escuchaba: Señor, que nunca me acostumbre al poder. Un guardia suizo que lo oyó nunca lo olvidó. Pasaron semanas. El nombre de Tagle ya no estaba en los boletines vaticanos, no aparecía en los actos oficiales, pero tampoco se había borrado de la memoria colectiva. En Filipinas, comenzaron a surgir murales con su rostro, no como símbolo político, sino como recordatorio espiritual. En uno de ellos se leía: no nos enseñó a seguirlo, nos enseñó a escuchar. En Roma, los peregrinos comenzaban a dejar pequeñas cartas escritas a mano en la entrada de la Basílica de San Pedro. No eran protestas, eran oraciones, por la unidad, por el Papa, por Tagle, por nosotros. Un grupo de religiosas comenzó a repartir estampitas con una oración inédita: Señor Jesús, que no nos perdamos en el escándalo ni en la idolatría. Enséñanos a amar a la Iglesia no como un castillo perfecto, sino como una barca herida que aún lleva esperanza. Nadie ordenó censurar eso, y esa ausencia de censura fue también una forma de bendición. El Papa León XIV, tras meses de tensión, decidió retirarse unos días a la residencia papal de verano, no como descanso, sino como retiro espiritual. Allí escribió en su cuaderno privado una frase final sobre todo lo vivido: no fui elegido para agradar, fui elegido para sostener. Pero hoy comprendo que a veces se sostiene no con las manos, sino con el oído abierto, escuchando incluso lo que duele. Mientras tanto, en una capilla olvidada en Irlanda, el cardenal Tagle fue visto orando en silencio. Una anciana se le acercó, no le pidió una bendición, no le preguntó por el Papa, solo le dijo: gracias por no devolvernos odio. Duele menos así. Tagle solo sonrió y volvió a cerrar los ojos. En Roma, al volver de su retiro, el Papa encontró un sobre en su escritorio, sin remitente, solo una frase escrita en latín: Ecclesia semper reformanda est. La Iglesia siempre debe reformarse. Dentro, una pequeña cruz de madera, la misma que Tagle había usado en su última homilía pública. El Papa la sostuvo por largo rato, luego la colocó sobre su escritorio y dijo a su secretario: déjala ahí, que me recuerde quién carga la cruz de verdad. No necesita aplausos. Y así terminó aquella página de la historia. Sin excomuniones, sin reconciliaciones oficiales, sin comunicados triunfales, solo con el eco de dos hombres que eligieron no destruirse, aunque pudieron hacerlo, uno con poder, otro con dolor, ambos con fe.